¿Y quién era José Tito López? Como le decían muchos, Tito López. Un hombre clave, Tito, ¿no? La mano derecha de Julio De Vido, hombre de confianza de Julio De Vido. Pero ¿qué influencia tenía sobre la familia Kirchner? ¿Cuál era también su influencia dentro de las obras públicas? ¿Por qué se lo estaba investigando? El crecimiento de la inversión del mes de octubre con relación al mes de septiembre creció un 80%, de 1.200 millones que se transfirieron a las provincias en la Subsecretaría de Vivienda. Este mes se transfirieron 2.200 millones para todas las provincias. José Francisco López conocía bien los números de la obra pública. El ingeniero civil, nacido en Tucumán, llegó a la administración pública en los 90 en Vialidad Provincial de Santa Cruz. Y sus nexos con Néstor Kirchner lo hicieron desembarcar en La Nación en 2003. Fue el secretario de Obra Pública, fue la mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido. López tuvo una enorme influencia en el manejo de la obra pública justamente durante toda la era kirchnerista. Y es además uno de los tantos exfuncionarios que están bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Tal vez por eso intentó refugiarse en los fueros como diputado del Parlasur, cargo por el que fue elegido en la lista del Frente para la Victoria. El fiscal federal Federico Delgado pidió su detención para que declare en indagatoria por los varios millones de dólares que intentaba esconder en un monasterio de General Rodríguez, un monasterio que alguna vez visitó junto precisamente con Julio De Vido. Evidentemente, si nosotros estamos buscando algún dinero que ilegalmente ingresó al patrimonio del señor López y de golpe aparece el señor López guardando dinero en horas de la noche, en esas circunstancias tan especiales, es evidente que algún tipo de relación tiene que tener. Seguramente vamos a pedir alguna diligencia en ese sentido. La causa que investiga el enriquecimiento de López entre 2003 y 2008 alcanza también a su esposa y a su suegra. Y el fiscal Delgado reclamó que esa causa se unifique con una vieja denuncia de la diputada Carrió por asociación ilícita. Muy bien, José López, decíamos recién, ¿no? La mano derecha, el hombre de confianza, el hombre que en algún momento, presentando también una obra pública, dijo: esto no es magia, aquí se hacen las cosas, pero en realidad no se hacía nada. Todo esto tiene que ver también con la ruta del dinero K, Jorge. Sí, por llamarlo de alguna manera, pero la verdad es el robo, la corrupción. Estaba ese 80% de la obra pública de Santa Cruz, el 35% de la obra pública de todo el país. Ahora, qué curioso y qué particular, porque Santa Cruz hoy es una provincia quebrada donde todavía los pibes no han tenido clases en lo que va del año. Es escandaloso, es superador de cualquier hecho aberrante que hayamos conocido. José López, el otro personaje, ¿podría decirse que son gemelos para el robo? Sí, es eso. Fue vocal en 1991 en el directorio de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Hace 26 años que es funcionario público de la mano de los Kirchner. Estuvo en Santa Cruz, estuvo cuando los Kirchner llegaron al gobierno del país. Es, podría decirse, uno de los que ha estado enganchado como furgón de cola a los Kirchner. En 1993 formó parte del Instituto de Desarrollo Urbano y en el año 2003 es el secretario de Obras Públicas. En la práctica es el viceministro de Obras Públicas, la mano derecha, el segundo. Ahora, fíjense qué curioso y qué particular. Recién decía Tuni Coleman, no es un dato menor en su conversación con Mirol, que como tenía la llave del convento y va y tira las bolsas del otro lado del paredón. A ver, es como ir a robar y tocar timbre. O sea, se preocupó por esconder la plata, pero cuando llega al lugar, lo que hace es todo aquello que él había evitado, teniendo la llave para entrar y hacerlo. No cierra. Les voy a decir qué es lo que me contaron. Hay una investigación de vialidad que lo tenía contra las cuerdas y estaba a punto de disponerse el allanamiento. Y algunos dicen que ni su propia familia sabía que ese dinero, que pudo haber hecho una parada en su casa, venía de Santa Cruz, ¿sí?
Hay una persona que escribió, un periodista que escribió un libro fenomenal, Francisco Olivera. Sí. Bueno, ese libro remite a Julio De Vido. Hablen con Julio, pero escúchenlo primero a Francisco. En realidad él era un par de Vido, porque tenía operativamente, políticamente tenía rango casi de ministro, reportaba directamente a Néstor Kirchner y después a Cristina. Era lo que fue Ricardo Jaime al transporte, fue López a la obra pública. Esto que estamos viendo ahora es la primera parte de la película que tiene Casanelo, porque justamente lo que decía Casanelo muestra cómo se blanquea, ¿no? Pero el origen es esto. Fariña dijo, esto es blanco, negro, blanco. Obra pública blanca, se negrea, va en bolsas y después se blanquea a través de los hoteles. Bueno, este es el último, el primer eslabón de los tres. Él era un soldado de Néstor y después termina siendo un funcionario que tiene algunos encontronazos con Cristina porque el manejo que tenía la expresidenta respecto de la plata era otro, y ella se empieza a dar cuenta de que muchos empiezan a adquirir vuelo propio, digamos. Lo que fue la corrupción kirchnerista hasta la muerte de Néstor es totalmente vertical, y después adquiere rasgos de corrupción menemista. Cada uno aprovecha también para lo suyo, y le pasó también con muchos empresarios. Pero siguió siendo un hombre que le reportaba lealtad a la presidenta, con lo cual la expresidenta no puede hacerse la distraída. Pero es cierto que tuvo además problemas en su momento también de celos con De Vido. Era un hombre que estaba completamente encolumnado hasta la muerte de Néstor, y después todo se dispersa un poco más, pero siguió trabajando para el gobierno. Cuando Leandro Báez dice que hay que investigar a aquellas personas que otorgaban las licitaciones para las obras públicas, ¿se refería a López además de Julio De Vido? Exactamente, porque esto es como la película Plata Dulce, cuando lo meten preso que dice, si Arteche afanó, yo también, ¿no? Yo afané, pero Arteche también afanó. Acá es lo mismo. Lo que dice Leandro Báez es, nosotros fuimos el tercer eslabón, pero queremos el origen de esta corrupción. Bien, ¿y cómo organizaban el sobreprecio? Es decir, ¿cómo robaban? ¿Cómo era la organización en sí? Bueno, a ver. Realmente, repito, es para llenarse de indignación. Después les vamos a contar, solo con lo que le hallaron a este individuo, los 9 millones de dólares, todo lo que se pudo haber hecho. Y créanme que duele en el alma, ¿sí? Un ejemplo, vamos a tomar esto, en serio, para propios y extraños debiera formar parte del libro de los Guinness. Un récord triste, deplorable, la ruta más cara del mundo. Es la ruta provincial número 47. Es la ruta que une Puerto Deseado con la ruta nacional 3 en el sur, ¿sí? El valor medio de una obra de esta magnitud en el año 2014 era de 1.200 millones de pesos. ¿Quieren saber cuánto se le pagó a Lázaro Báez vía López? 2.345 millones de pesos. 2.345 millones. Es un ejemplo. Ahora, voy a llevar esto a números globales, ¿sí? La obra se iniciaba por 150, 200, 300 millones de pesos. La licitación era por eso, no llamaba la atención. Pero una vez que le era adjudicado a Báez, luego de la aprobación de De Vido y López en el Ministerio de Planificación, esa obra que era de 150, 200, 300 millones, empezaba a multiplicar su valor. Así, el Grupo Báez, que logra, como le explicamos antes, el 80% de la obra pública de todo Santa Cruz, que equivalía al 35% de la obra pública de todo el país. ¿Saben cuánto recibió Báez? 20.000 millones de pesos para solo concluir el 40% de las obras. Obsceno. ¿Está claro? Le dieron, con sobreprecios incluidos, 20.000 millones de pesos para que terminara todo. No solo no lo terminaron, sino que además le inflaron ese valor con escandalosas cifras que estaban lejos de la realidad. Bueno,
no es exagerado decir que López era la mano derecha de Devido. El hombre de confianza. El triángulo más corrupto junto con Báez. Ahora, ¿esto es una apreciación personal? No, porque en el año 2014 la desfachatez se presentaba de esta manera. Agradecer a todo mi equipo de trabajo, a Germán Vinelo, a Edgardo Bertolozzi, a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también trabajando todos en equipo hicieron posible que hoy estemos entregando estas llaves. Ahora viene, ¿cuánto se pagaba un kilómetro? Bien, Jorge, entonces podemos decir brevemente, lo que se le encontró en realidad, podemos decir para ellos, era un vueltito para José. ¿Quién sabe? Don Tito, ¿dónde puede tener más plata? Sí. Un vuelto. Sí, la verdad que un vuelto escandaloso, te repito, no hay que sacar esta palabra del lenguaje para definir estas cuestiones. Escandaloso, obsceno, tantas cosas para definirlo. Porque lo que se encontró es solamente una mínima parte. Claro, ¿Está claro? Claro. Bueno, fíjense ustedes, recién les contamos cómo se iban inflando los números. Ahora, hagamos una comparación. ¿Cuánto era ese número inflado comparado con lo que debiera ser el número real por la obra realizada? Y acá, señoras y señores, la verdad, debo decir, viene un enorme problema. A ver, en el año 2014, por cada kilómetro de ruta se pagaba algo así como 2 millones de pesos. En el año 2014, por cada kilómetro de ruta, el precio de mercado era 2 millones de pesos. Bueno, ¿cuánto se le pagaba promedio a este individuo Lázaro Báez? Presten por favor atención. 13 millones de pesos. O sea, lo que valía era 2 millones. Lo que se le pagaba es 13 millones. ¿Vos querés saber de dónde sale la plata a esos 9, que es nada más que un poquitito así chiquito de lo que se llevaron? De esto. O sea que en el año 2014, el sobreprecio por cada kilómetro de ruta era de pesos 11 millones. Ahora, ustedes entiendan que él se quedó, Lázaro Báez, con aprobación del Ministerio de Planificación, Devido y López, con el 80% de la obra pública de Santa Fe. Y que solo terminaron el 40%. O sea que no solo ganaban por el sobreprecio sobre kilómetro de ruta, sino ganaron mucho más por cobrar lo que nunca hicieron, ese 60%. Qué bárbaro. Es indignante. Es realmente asqueroso. Una dirigente de la coalición cívica, justamente, Paula Oliveto, fue una de las denunciantes. Hablamos con ella, escuchen. Como ser humano, sorprendida. No puedo creer que haya sido así la detención de López. Como abogada, preocupada, porque si López está mencionado en tantas causas, hay tanta prueba acumulada por el manejo irregular de la obra pública. Ha sido fundamental el enriquecimiento del Grupo Báez, del Grupo Austral Construcciones, y esta persona termina siendo detenido por un acto de propia torpeza y no porque la justicia lo buscó. A mí como abogada me preocupa. Reivindicar a Lisa Carrió, a todo el equipo de investigación de la coalición cívica que durante muchos años desentramaron este negocio que dejó tan mal al presupuesto y al dinero de los argentinos, porque no hay que olvidarse que la plata que esta gente quería ocultar era plata de la obra pública, era plata de todos nosotros. Bien, la declaración jurada no cierra por ningún lado. No. Ridículo. Sí. Nada. Es probable que ustedes cuando vean estos números
realmente también. Es como este es un noticiero propenso al estallido. Ahí está. ¿Cuánto informó de patrimonio en su última declaración jurada de bienes José López? 2 millones de pesos. Nada más que 2 millones de pesos. Y no informó ningún otro movimiento patrimonial atinente a moneda extranjera. Solo tenía 2 millones de pesos. Y no tenía nada de dólares. Nada de dólares. Ahora les digo, presten atención con otro tema del cual se ha hablado poco. Yo entiendo que Tuni va a poder aportar mucho más. Ahora les voy a contar sobre migraciones y el señor José López. Esta es la casa que está ubicada en una zona, debo decir, que no es fácil llegar, el dique Luján. Todas las calles que rodean la mansión, podría decirse de fin de semana, del señor José López, todas las calles que la rodean son de tierra. ¡Qué curioso! Era el que manejaba la obra pública y su casa estaba rodeada por calles de tierra. ¿Saben por qué? Porque no quería que tuviera fácil acceso. Porque en el fondo, ellos sabían que era vergonzoso que les vieran, que les descubrieran esto. Esta casa, tiene, por ejemplo, un amarradero privado. Tiene varias plantas, tiene un quincho impresionante y una logística que la aleja, claro, de ser una casa de fin de semana para transformarlo en una mansión. Señor José López, además de esto, tenía otra propiedad en el Tigre y tiene 3 departamentos en un edificio ubicado en la calle Junín y Las Heras, donde en este momento está su esposa y sus 2 hijos. Y había declarado 2 millones de pesitos. ¿Cómo? Declarado 2 millones de pesos. Acá hay que ver muchas cosas porque, ojo, la desesperación de López al revolear las valijas, al ir a las 3 de la mañana, al transportar todo ese dinero, es porque algunos creen que le venían haciendo un trabajo de inteligencia pisándole los talones. Alguien le avisa. Sí. Descartate esto. Seguro. Y lo que es altamente probable es que su familia no supiera, lo cual le estaba generando o le iba a generar un enorme problema interno. ¿Sí? Última cuestión. La denuncia que hay sobre López realizada por el actual director nacional de Vialidad Nacional es tremenda, de esta vamos a hablar en un ratito. Y ojo con la cantidad de viajes que hizo López. Tiene más de 100 salidas del país a distintos destinos. Acá está, por ejemplo, que le quedó un vueltito. A distintos destinos, entre ellos China y Venezuela y Uruguay. Bueno, Jorge, tenemos muchísimo más, tenemos mucho más. Por ejemplo, que es todo lo que se podía haber hecho, Dios mío, todo, señora, lo que se podía haber hecho con lo que se robaron. Esteban. Da vergüenza ajena, ¿no? Con tanta necesidad en la gente, la falta de trabajo, el tema de la imposibilidad de comprar algunos productos, que pase esto, que algún funcionario, exfuncionario se haya quedado con tanto dinero.